y les pido oración para nuestro viaje a México. Bueno, estamos hablando de la casa de oración. Les dije hace unas semanas que había dos tipos de dolor de parto o labor de parto. ¿Recuerdan eso? Y les dije que un tipo de labor es la labor que da a luz. Es una oración de dolores de parto que en el espíritu es para sacar algo, es dar a luz algo. Puede que no lo veas, puede que no siempre sepas inclusive lo que estás dando a luz. De hecho, la mayoría de las veces cuando yo me encuentro en dolores de parto y sientes inclusive la agonía física de ello y la sensación profunda en tu espíritu y no tengo ni idea de lo que está haciendo el Espíritu Santo. Algunas veces lo podré ver en visión, algunas veces tengo una revelación, pero la mayoría de las veces no lo sé. Y no necesitas saber. Todo se trata de nosotros no saber correr lo que estamos orando mientras lo hacemos, pero el Espíritu gime y Él busca en los corazones y Él sabe y conoce la mente del Espíritu. No se trata de tu mente o lo que tú estás tratando de conjurar o de orar por o rogar por o buscar. Es lo que la mente del Espíritu está haciendo en el Espíritu. Así que solo ponga en sujeción su mente a eso, póngala a dormir básicamente, vuélvala vuélvala muda. Es la única vez en la que puedes estar mudo, en silencio, y deja que el Espíritu de Dios hable a través de ti, llame por ti, clame por ti. Así que ese es un tipo de dolor de parto. Leímos de ello aquí en Jeremías. Les dije que fuéramos a Jeremías. Les dije que al capítulo 30, bueno. Y mire lo que dice aquí en el verso 6. Preguntad ahora y mirad si pare el varón. Porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos como mujer de parto y hanse tornado pálidos todos los rostros. Miren nada más esto. No se trata del dolor de parto de una mujer. Se trata de mujeres y hombres sintiendo la agonía del nacimiento de un niño. ¿Tienen una escritura? Pues se las acabo de dar. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. Y la angustia de Jacob tiene que ver con el tiempo de angustias que estamos viendo y que ha empezado. Estábamos a medio vuelo en nuestro camino a Florida. Hicimos historia esta semana, mi esposa y yo, porque estábamos a medio vuelo y vino la sobrecargo ahí y dijo: tenemos ya la instrucción de que cualquiera que se quiera quitar el cubrebocas lo puede hacerlo. Y creo que mi esposa y yo fuimos los primeros en arrancarnos esa cosa y gritar y mucha gente se nos quedó viendo. No se quitaron su cubrebocas, dijeron: ustedes están locos. Y yo sé que le pertenezco a Dios. No estoy hablando de ser tonto y poco sabio. Estoy hablando de no dejar que cualquier persona. Hay dos polos entre
ese mundo que quiera controlar mis elecciones. Así que fue una experiencia maravillosa en nuestro camino a Florida y quitarnos el cubrebocas y ya no lo hemos puesto desde entonces. Gloria al Dios viviente. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que hemos discutido un poco, no mucho, acerca de este dolor de parto, de dar a luz. Pero quiero hablar hoy, ese tipo de dolores de parto se llama kala, que significa sufrir los dolores o el dolor del nacimiento, como una mujer que entra en labor de parto. La misma cosa. Yo he experimentado los dolores de parto como seguramente muchos de ustedes, en donde he sentido como si todo el núcleo de mi ser estuviera en convulsiones, como si estuviera yo, sí, en dolores de labor, en dolores de parto. Fue una experiencia increíble y eso no siempre ocurre cuando he estado en dolores de parto, pero ocurrió como dice aquí en Jeremías. Bueno, esa es una cosa, pero yo voy a entrar a otro tipo de dolores de parto hoy. Y se encuentra en Isaías capítulo 53. Y el hermano Justin, que estaba escuchando a mi esposa esta mañana, hermano Justin me envió un texto. Me gustaría que ese muchacho empacara sus cosas y se mudara para acá, porque la mano de Dios está sobre él tan poderosamente. Él está caminando por Dios y el Señor está trabajando en él, pero él me envió un texto porque ha visto lo que he puesto en YouTube acerca de escuchar hoy lo que he enviado en los emails y los links y todo eso. Y me dijo, estoy tan emocionado acerca de la lección de hoy. Debe ir a hablar acerca de los dolores de parto Amal. Y yo me quedé, ¿cómo supo él eso? Simplemente me emocionó eso, porque me dejó saber que hay gente ahí afuera que está en la palabra de Dios y que están estirándose para alcanzar algo. Así que está dolores de parto halal, de dar a luz algo, pero ahora les voy a hablar de esta palabra en hebreo llamada Amal. Amal. Gloria al Señor. ¿A quién le gustaría tener el ministerio en esta iglesia de asegurarse de que cada domingo haya una pequeña botella de jugo de naranja puro aquí y allá para mí? ¿Quién podría hacer eso? ¿Lo puede hacer, hermana? Mi esposa las tiene allá en la casa, en el refrigerador, las tiene listas, pero hay tanto en nuestra mente que está ocurriendo en los domingos en la mañana que una cosa, no saben cuántas veces tenemos que regresar a la casa y recoger aquello, se nos olvidó aquello, agarrar esto. Así que, hermana, si puedes hacer eso por mí, que siempre las tenga, porque eso me ayuda realmente con la voz. Mi voz se está poniendo vieja después de todos los años de predicar y no me estoy quejando. Bueno, ¿ya están ahí? Bueno, esta palabra Omal, dolores de parto, otra palabra en hebreo para dolores de parto. Hay otras palabras. Yalal es otra palabra en hebreo para dolores de parto, pero no se relaciona con dolores de parto espiritual, como es Olal o Omal, que tiene que ver con las mujeres dando a luz físicamente. Sí lo puedes relacionar de manera espiritual, pero no se relaciona directamente a nada espiritual. Pero Olal y Omal, una dar a luz algo, pero este tipo de dolor de parto del que estoy a punto de hablarles tiene que ver con cansancio. Sí, hermana. Tiene que ver con trabajar duro.
Tiene que ver con sentimientos de ser miserable. Hola. Tiene que ver con problema. Estos son los significados de esta palabra, omá. Tiene que ver con dolor. Tiene que ver con agravio o estar afligido. Tiene que ver con pena. Tiene que ver con labor. Tiene que ver con trabajo duro, y ya dije preocupación, ¿verdad? O cansancio. Eso es lo que significa la palabra omá o dolor de parto. Ahora, si usted no discierne y si no entiende qué es lo que está sintiendo cuando este tipo de dolor de parto en particular viene sobre ti, lo vas a confundir con la depresión. Vas a pensar que es estar cansado. Vas a pensar que es como preocupación física, mental o emocional, como que dices, simplemente creo que necesito vacaciones. ¿Alguien se ha sentido así? Háblenme. Lo vas a sentir como, sabes que ya supéralo, madura. No se supone que tienes que sentirte tan abajo así. No se supone que te sientas deprimido así. Y cuando no entiendes lo que es, lo que el Espíritu de Dios está poniendo sobre ti, entonces no sabes cómo responder hacia lo que Él está haciendo. No sabes cómo responder a este cansancio, peso, esta carga, este sentimiento de preocupación, problema, pena, como si, ¿por qué te sientes tan apenado? Se supone que eres un cristiano. Se supone que estés lleno de gozo. Sí. Recuerdan que les dije que donde hay un lado de verdad, siempre hay otro lado de verdad. Y hay gozo, y del otro lado del gozo hay pesar. Y nunca hay gozo sin pesar. Nunca hay pesar sin gozo. Estas dos cosas van mano a mano. Por eso, este gozo esponjoso, peludo, suavizado, que demuestra el mundo cristiano, cállate, y soy tan feliz, tan feliz. Va a decir, ¿te estás burlando? Pues sí, me estoy burlando porque es falso. ¿Saben por qué? Porque rechazan el pesar. Rechazan. Alguien grite al Señor. Rechazan el otro lado de las balanzas, y no puedes tener uno sin el otro. Dios es un Dios de balance, y todo lo que Dios hace y todo lo que Dios dice y todo lo que Dios es, hay un positivo y un negativo. Hay un día y hay una noche. Hay un arriba y hay un abajo. Hay una humildad y hay una exaltación. Es a través de estas dos opuestos, la combinación de estos dos opuestos, de donde nace la luz. No tendríamos electricidad sin positivo y negativo uniéndose. Por eso tenemos luz. Es la misma manera en tu vida espiritual. Nos inclinamos a un lado, nos inclinamos al gozo, nos inclinamos al tope de la montaña, a la alegría, al ánimo, y no hay nada de malo en eso, deberíamos desearlo. Pero hay otro lado
lado del monte del que estoy a punto de hablarles. Algunos de ustedes, tal vez no todos, pero algunos de ustedes van a entender en dónde han estado caminando. ¿Por qué han sentido lo que han sentido? Algunos de ustedes aquí, no que me hayan dicho, simplemente lo sé, se han preguntado, ¿es realmente aquí donde debería estar caminando porque me siento tan abajo, tan apachurrado? No digan amén. No necesitan decir amén. Lo sé. Porque si están caminando donde yo estoy caminando, entonces así es como se están sintiendo. Así que hablemos de esta omal, de estos dolores de parto omal. Uno de los pisos de los 12 pisos de oración. Un piso que la mayoría de la gente quiere brincarse. No presionemos el botón en este piso. Ese piso es el piso de la tiniebla, del sufrimiento. Es un piso de sufrimiento, de pena. No vayas ahí, es un cuarto oscuro. Bueno, eso es lo que tú crees, pero no es verdad. Estoy en Isaías, estoy en el capítulo 53 y quiero leer para ustedes el verso 10 y 11. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. El Padre dispuso que quebrantar al Hijo, sujetándole a padecimiento, cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Escuchen la siguiente línea. Del trabajo de su alma, del trabajo es omal, del omal de su alma verá y será saciado. ¿Qué es lo que satisface al Padre? Si esa no es una buena pregunta, nunca he sabido una. Entonces, Él, el Padre, verá el trabajo, el omal, el problema, la miseria, la preocupación, la pena, la labor, el esfuerzo, la pena de su alma nefesh. Verá eso y será satisfecho, se sentirá satisfecho con eso. Significa estar lleno, saturado, saciado, totalmente satisfecho, totalmente lleno, como está hecho, está terminado, me encanta, gracias, está completo, se terminó. ¿Qué es este dolor de alma que satisface al Padre? ¿Quieren saber eso? ¿No quieren saber eso? Obviamente debe ser importante si nos dice que el Padre estaba satisfecho, que el Padre... Alguien grite al Señor. Te alabo, Jesús. Bendito el nombre del Señor Dios. Aleluya. Adelante, oren por un segundo con nuestro hermano Joe. Vamos, santos, levanten sus voces. Bendito el nombre de Jesús. Gracias, Jesús.
Gracias, hermano Joe, por gritarle al Espíritu de esa manera. Eso me empuja. Bendito su santo nombre. Este dolor de parto omal es pesado. Se siente en el alma, sí. Jesús lo experimentó en el alma. Pero es tan pesado que se siente en tu cuerpo. Inclusive puede ser experimentado como una enfermedad, sin embargo no estás enfermo. Puedes sentir el dolor de ello en tus huesos y sin embargo no hay nada mal en ti, nada malo. Lo he experimentado a través de mi vida y no sabía qué es. Iba con el doctor y me decía, si no tienes nada, ¿qué te pasa? Está en tu mente, pero no estaba en mi mente. Yo sabía lo que estaba sintiendo y es un tipo de peso comparado con la gloria cabot de Dios. Te empuja hacia abajo de una manera totalmente diferente y te sientes como que no quieres hablar, no quieres ver a nadie, como que sientes que estuvieras en un modo apagado. No sé si alguno se relaciona con lo que estoy diciendo. Es una pesadez, una preocupación, un cansancio, se siente como neblina. Y cuando no entiendes lo que Dios está poniendo sobre tú y lo que está requiriendo de ti, entonces la gente va y hace todo tipo de cosas locas para deshacerse de ello. Van y se llenan de drogas o se van de vacaciones o hacen lo que sea. Hacen algo para liberarme del cansancio que siento. Algunos van tan lejos que hasta le dan la espalda a Dios y se alejan de Él y de su propósito y su voluntad. No sé si estoy siendo claro. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Sí lo entienden? ¿Sí tiene sentido lo que digo? Gloria a Dios. No quiero darlo si no están allí. Gracias, Señor. Vayan a Mateo. Mateo capítulo 26. El Padre vio los dolores de parto, el omal, la pesadez, el problema, el dolor, el pesar, el lamento que tenía el alma de su hijo. Ni siquiera hace sentido cuando lo lees así, ¿verdad que no? Para nada. Es lo que yo decía. ¿Por qué? ¿Por qué eso podría satisfacer al Padre? Mi Padre amado. ¿Por qué estaría Él satisfecho viendo mi alma en tal miseria? Así es como uno lo concibe en su razonamiento mental carnal. Así que se agarra uno a eso y no sabemos qué hacer con ello. Y entonces nos culpamos a nosotros mismos y decimos, no deberías sentirte tan apachurrado. Tienes algo por qué alabar a Dios. ¿Qué te pasa? No estás caminando con Dios. Eres un hipócrita. ¿Y por qué estás tan sobajado? Etcétera. Y seguimos porque no entendemos o no podemos discernir lo que Dios ha puesto sobre nosotros. Pero después de hoy, usted va a tener el conocimiento para poder discernir lo que es mundano o depresión mundana y lo que es pesar de Dios. El pesar de Dios que pesa
esa pesadez que pone sobre nosotros por una razón. Bueno, ¿cómo y por qué Jesús satisfizo al Padre? Estoy en Mateo, estoy en el capítulo 26 y estoy empezando en el versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a la aldea que se llama Getsemaní. Y dice a sus discípulos, sentaos aquí hasta que vaya allí y ore. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, esos serían Santiago y Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Puedes pensar que estaba experimentando tal vez en un grado mucho más alto, por supuesto, experimentado lo que usted y yo hemos experimentado en esta pesadez. Estoy hablando del Cristo aquí. Estoy hablando de la palabra viviente de Dios. Entrando en un lugar llamado Gashemen en hebreo, que significa la prensa de olivas. Significa ser presionado, donde las olivas son aplastadas. Eso es lo que significa Getsemaní. God Shemen, dos palabras que se unen y significan la prensa de olivas. God es la prensa y Shemen tiene que ver con el aceite, lo que sale de las olivas de esa prensa. Y Jesús entró a ese jardín, a ese huerto, tomó a todos sus discípulos con él, y entonces a la mayoría de ellos se quedaron en la parte externa del huerto. Pero ahí tomó tres, Pedro, Santiago y Juan, y les dijo, ustedes tres vengan conmigo. Y fue un poquito más adelante con Pedro, Santiago y Juan. Pedro, Santiago y Juan fueron los tres discípulos que le habían dicho a Jesús, vamos a morir contigo. Iremos a cualquier lugar contigo. La madre de Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, le pidieron a Jesús que hiciera tronos para ellos a su derecha y a su izquierda. Y le pidieron, voy a ir allá en un minuto. ¿Están dispuestos a beber la copa que yo voy a beber? Y ser bautizado con el bautismo con el que yo seré bautizado. Y le dijeron, oh sí. Y él dijo, bueno, lo harán. Santiago fue el primer discípulo en ser martirizado. Juan no fue martirizado, pero fue exiliado. Fue exiliado a la isla de Patmos, y la historia judía dice que era un esclavo en esa isla, y ahí cultivaban trigo, y hubo un punto en el tiempo en el que lo tomaron y lo arrojaron a una como cisterna con aceite hirviendo, del cual escapó y vivió, siguió con vida. Así que sufrieron, tomaron la copa, y uno de ellos sufrió el bautismo de la muerte y el otro tomó la copa del sufrimiento. Así que toma a esos tres que le habían prometido grandes cosas, o que les había prometido grandes cosas. Verán, ¿han hecho eso ustedes? ¿Le han dicho al Señor, voy a ir todo el camino?
¿Le han dicho al Señor alguna vez, no me importa lo que tome, solo llévame ahí? Quiero ir más profundo contigo, quiero ir al destino, quiero ir y cumplir mi propósito. ¿Alguno de ustedes le ha dicho eso alguna vez? Entonces el Señor te mira y dice, lo vas a hacer. Así que llegaron al huerto de Getsemaní, o llegamos a este lugar, uno de estos escenarios finales antes del cumplimiento final del Padre, el cual tomó lugar en la vida de Jesús. Esto me deja saber que esta es una experiencia que está al final de nuestra jornada. Me parece que se trata de este tiempo. Gloria a Dios. Así que separa a los discípulos. Hay unos allá afuera. Ustedes esperen allá. Y ustedes tres que quieren ir más profundo y más adelante, ustedes vengan conmigo. Y los trae un poquito más profundo en la prensa de olivas. Observen y oren. Y entonces él mismo fue aún más profundo a la prensa de olivas. Y allí empezó a sentir la labor de su alma, la pesadez, la preocupación. Estaba ahí y fue allí donde el Padre fue satisfecho. ¿Con qué? Continuamos leyendo. Les dijo a sus discípulos, sentaos aquí hasta que vaya allí y ore. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, estoy en el 37, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dice, mi alma está muy triste. Significa tener mucho pesar. Significa ser vencido con pesadez. Significa sentir aflicción. Significa sentir pesar y tristeza intensos. Significa sentir dolor. Los mismos significados que la palabra para dolores de parto. Dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Estoy sintiendo tal peso, les dijo a Pedro, Santiago y Juan. Estoy sintiendo tal pesadez y carga sobre mí que siento que voy a morir. Aquí justo en el huerto. Yo estaría mintiendo si dijera que he tenido esa experiencia, pero sé que he estado en lugares en donde he sentido este peso y desearía poder morir. ¿Sabe de lo que estoy hablando, hermano Joe? En donde habría deseado, ya simplemente acaba con esto, porque no entendía cómo responder. No sabía cómo cooperar con Dios. No entendía cuál era su propósito para mí en ese lugar profundo de la prensa de olivas. Mi esposa y yo hemos estado en el jardín del Getsemaní. Está al pie del monte de los olivos. Hay un árbol ahí en medio de ese huerto que tiene más de 2000 años. Deberían ver este árbol, es enorme. Tiene no sé cuántas raíces saliendo de la tierra. Es impresionante, es grandísimo. Y predicen que es posible que ese árbol estuviera ahí en ese huerto cuando Jesús estuvo en ese huerto. Me he parado mirando ese árbol y hasta le he dicho al árbol, oh, si pudieras hablarme y decirme la historia de ese día. Cuando Jesús vino a la prensa de olivas y su alma fue
Estuvo muy entristecida, tired, angustiada, cansada, con pesar, triste. I guess he could have just given it up right there and then. Adivino que él pudo tal vez rendirse ahí, sí, pudo haberse rendido. Pudo haber llamado legiones de ángeles, dice la Biblia, To come and deliver him. que vinieran y lo libraran. But he responded the right way. Pero respondió de la manera There's correcta. only one Solo hay una manera to respond de responder to all travail. a los dolores de parto There's amada. only one way Solo hay una to manera respond de to responder. Have you ever ¿Alguna vez looked at the world, han mirado al mundo, the present state of the world, el estado presente del present mundo, state of our el country, estado presente de nuestro país and felt grief? y se han sentido apesadumbrados? Have you known what to do with the grief? ¿Han sabido qué hacer con esa aflicción? No. It can get so heavy you want to Se puede kill. poner tan pesado que quisieras matar. I say that as a hyperbole, Lo digo como una hipérbole. but you'd never kill anyone. Nunca matas a nadie. But there's that feeling in Pero you está like, ese sentimiento en ti que dices, really? ¿en serio? Why is my country being ¿Por qué mi destroyed? país está siendo destruido? The fibers of this land that Las have been fibras de fought este over for país centuries, the last couple que of han sido, centuries, sobre for las que se ha freedom and life and peleado liberty and los the últimos word of siglos God, por libertad word of y God. vida y por la palabra de Dios. Mencionas la palabra de Dios ahora y eres arrojado de donde It's estés. no longer popular Ya to no be a es Christian. popular ser cristiano. It used to be when people Solía would ser walk cuando la gente past caminaba a church house, enfrente de una they would take their iglesia, hat off. se quitaban el sombrero y lo ponían en su They wouldn't corazón. cuss. They would be respectful. Now Eran they throw respetuosos. eggs at the windows. Ahora They break the windows. They put avientan rocas a graffiti las over the ventanas, building. las rompen y ponen There's no more fear cosas of sobre God, los no more edificios. Ya no hay respect. temor de Dios, ya no hay That's just one respeto. example of Y ese es solo un something that ejemplo can make de you just algo feel so grievous. que puede hacerte sentir tan afligido. So here was Jesus Así in que this place aquí está Jesús en este lugar of carrying a de weight cargar un peso that was seemingly way too heavy for him to carry. que parecía ser demasiado pesado para él cargar porque estaba He was en el dying. lugar de la muerte, estaba muriendo. Olive was being crushed. La oliva estaba siendo aplastada. Había un nuevo aceite siendo There was a new producido. anointing. Había una nueva unción saliendo He de had to él. go to that place. Tenía que ir a ese lugar porque He sin could not ello have come forth él no hubiera podido that new anointing. salir con esa nueva unción. Tenía que ser aplastado. Mi esposa estaba hablando hace unos momentos acerca de las cenizas. Talk about that in just a second. Vamos a hablar de eso en un segundo. Hallelujah. You with me? ¿Están conmigo? And he went, verse 39, Verso 39, y yéndose un poco más he went adelante, deeper. se postró, fue más profundo, se mantuvo yendo más profundo, moviéndose más adelante, más profundo en su experiencia, más profundo en la prensa de oliva, más profundo a ese encuentro con el Padre. No corrió de ellos, fue más And he adelante. fell on his face. And he Se prayed, postró saying, sobre su rostro orando y diciendo: "Oh, my Father, Padre mío, if it be possible, si es posible, let this cup pass from pase me. de mí este vaso, Nevertheless, pero no como yo quiero, but as thou wilt." sino como tú. That is the only way Esa es la única manera de responder our mild travail. a That is the la labor only- omad. I wish somebody would help me here this morning. Quisiera que alguien me ayudara aquí esta mañana. Bendito el Señor, aleluya. That is the only way Esa es you la are gonna única get manera through en la this. que vas a poder atravesar Is esto. by bowing Es down al and pushing it a postrarte little further
e ir un poco más adelante, no correr en la otra dirección, sino diciendo, voy a ir más profundo en esta experiencia y decir, oh Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero nunca dejes que sea mi voluntad, que tu voluntad sea hecha. Fue allí escuchando la respuesta del Hijo, en donde el Padre fue satisfecho. Esto es lo que significa satisfacer al Padre. No que el Hijo estuviera entristecido, preocupado, apachurrado. Ahí no es donde estaba la satisfacción. La satisfacción del Padre estuvo en el hecho de que su Hijo dijo, todavía escojo tu voluntad. Aún así escojo tu propósito. Aún así escojo tu deseo. Todavía escojo lo que tú planeaste para mí. Bendito el Señor. A pesar de mi dolor, sin importar cómo me siento, a pesar del peso, a pesar del disgusto, a pesar del pesar, a pesar del rechazo, a pesar del dolor, a pesar de todas las otras cosas que están pesando sobre mí, Padre mío, no mi voluntad, que no sea mi voluntad, no deseo mi voluntad. Hallelujah. Not my will. No mi voluntad. Your kingdom come. Venga tu reino. Your will be done. Tu voluntad sea hecha. If you go down to verse 42, si bajamos al verso 42, otra vez fue, segunda vez, y oró diciendo, Padre mío, si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. En el verso 44, y dejándolos, fuese de nuevo. Dejó a sus discípulos y fue otra vez y oró tercera vez, diciendo las mismas palabras. 3 veces regresó a esa experiencia más profunda, lejos de aquellos que él había escogido. Escúchenme, él había escogido 3 para vigilar con él. Había escogido 3 para orar con él. No fue tan lejos de donde sus ojos podían verle. Les dijo, observen, mírenme, observen lo que está ocurriendo, oren conmigo. Y cada vez que regresó, estaban durmiendo. Los 3 que dijeron, voy a ir, voy a pagar el precio. Lo que cueste, yo lo voy a hacer. Sí, lo voy a hacer, Señor. Lo que sea, lo voy a hacer. Voy a morir contigo, dijo Pedro. Y ahí estaba Pedro en el huerto. Oh, disculpa, nos quedamos dormidos. Es tan típico de nosotros. Bueno, es típico de mí. No necesito hablarles a ustedes, simplemente puedo hablarme a mí mismo. Es típico en mí. ¿Cuántas veces le he dicho al Señor, voy a ir todo el camino, voy a pagar todo el precio?
And then he says, Y come, entonces Él dice, ven, watch and pray for vigila y ora por one measly little hour. una miserable y pequeña hora. And we can't do that. Y But no yet we're podemos going all hacer the eso. way. Pero sí, vamos todo el camino. We're going to Zion. Vamos a ir a Sión. We're paying the price. Estamos pagando el precio. Okay, come with me. You Bueno, está bien, ven You conmigo. have Ustedes proclaimed tres it. lo han You have proclamado, chosen it. Come lo han with me escogido. deeper Vengan into the conmigo más olive profundo a la prensa de Watch oliva. me. Vigilen, obsérvenme, oren conmigo. Every time Y cada vez they were asleep, estaban dormidos hasta que finalmente les dice, sleep on. duerman ya, Sleep on. duerman You gotta ya. come to Tienes the place que in your venir a un life lugar en tu vida nobody en donde nadie is going to carry this with you. te va a ayudar a cargar esto contigo. No esto, Not this travail. no This is esta not born labor. with others. Esto no es nacido de otros, es para que tú lo Others cargues. around you, they will Otros fail alrededor you. tuyo te van a fallar, They will not carry this load no with van a you. cargar esta carga This is contigo. between you and your Esto Father. es entre tú y tu Padre. This is sonship, Esto fathership, es relación relationship. padre-hijo. Sonship, fathership, relationship. Relación padre-hijo. No tiene Anybody nada que else, ver Father. con nadie 3 más, times. sino el Padre. 3 If veces. I've got to do it, I will do Si it. tengo que hacerlo, lo voy a hacer. Those he's Y hoping regresa a will help. aquellos con los que está esperando que le ayuden, les dice, vamos, vigilen y oren conmigo. Padre, If I have to drink it, I will. si tengo que beberla, lo voy a hacer. No mi voluntad, sino la tuya. Oh, vamos, vigilen y oren conmigo. Ayúdenme, vigilen y oren. Regresa, Padre. Not my will, but thine No be mi done. voluntad, Goes back sino into la sleep. tuya. Regresa y están durmiendo. Está bien, Sleep on. duerman. I will bear this. Yo voy a cargar esto, This is mine. porque esto es mío. And you've got yours. Y tú tienes la tuya. A weight. Un peso, Whatever the weight of God's purpose cual sea que for your life is. el peso del propósito de Dios sea para tu vida, va a causar una pesadez que va a venir sobre ti, Prevailing heaviness that can una only pesadez de dolor de parto que solamente puede ser aliviada diciendo, no mi voluntad, your will tu voluntad be done. sea hecha. Not as I have purposed, No como yo me he not as I propuesto, have desired, no como yo he deseado, pero como tú te has propuesto y como tú lo deseas. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Glory to God. Gloria a Dios. I'm going to skip over some things here. Déjenme brincarme algunas cosas aquí. Vayamos a Isaías. And then I'm going to close. Voy a leer esto y ya voy a Isaiah cerrar. chapter 61. Isaías capítulo 61. When I was a teenager, Cuando yo era joven, I don't tell you many stories about myself, no les digo muchas historias acerca de mí mismo, but this one flooded my pero esta soul. inundó mi alma This morning, as I esta remember, mañana temprano mientras recordaba this verse here in Isaiah este chapter versículo 61, aquí where the Spirit en of Isaías the 61, Lord is upon me. donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Cuando yo era joven, I would come home from school, llegaba a casa de la escuela, de los deportes. swimmer and a gymnast, Yo era and nadador y my gimnasta. after-school activities Y were mis swimming, actividades después de la escuela eran nadar gymming, y I estar en el just loved swimming. gimnasio. Me encantaba nadar. In the pool before, Estaba en la piscina antes de clases y estaba en la piscina después de clases. Estaba en la piscina cuando llovía sun or snow. o estaba soleado o había nieve, no importaba. Y si había nieve, me encantaba porque rodaba en la nieve y luego nadaba en la piscina. Estaba en Islandia. Estaba en la piscina cuando estaba helando. Everything's always open. It's Iceland. Y en Islandia no cierran cuando
Cuando hay escarcha, todo está abierto, es Islanda. Aunque la gente no quiere ir a nadar, pero yo me iba a nadar, no importaba cómo estuviera, estaba comprometido en lo que hacía. Así que iba a nadar, después regresaba a casa y me metía en mi cuarto. Mi mamá, que probablemente está escuchando ahorita en Islandia, él puede dar testimonio de esto, que regresaba a casa, me metía en mi cuarto y cerraba la puerta. No porque fuera snob, era muy frágil, muy penoso, pero me encantaba estar a solas con Dios, aún a los 16, 17, 18 años. Y entraba en ese cuarto y levantaba una guitarra y empezaba a tocar cantos de adoración, algunas veces sin canción, simplemente melodía de mi corazón. Pero una de las canciones que usaba era "El Espíritu del Señor está ahora sobre mí". ¿Conocen ese canto? ¿Cuántos lo conocen, no? El Espíritu del Señor está ahora sobre mí para sanar el corazón roto y hacer libre al cautivo, para abrir puertas de cárceles y hacer que ojos ciegos vean. El Espíritu del Señor está ahora en mí. ¿Alguien ha escuchado eso? ¿No? Cantaba eso y lo cantaba y lo volvía a cantar y no sabía por qué era tan movido por ese canto hasta ahora. Ahora entiendo por qué significaba tanto para mí esa canción, porque este es el día en el que el Espíritu del Señor iba a venir sobre nosotros. Déjenme leerles esto. Esto es profético de Jesús y los hijos manifestados. El Espíritu del Señor Jehová, verso 1, es sobre mí porque me ungió. El Espíritu del Señor, Adonai, el gobernador, el rey, el maestro, el dueño del Señor Jehová, el Dios que es Yahvé o Jehová. El Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque el Señor Yahvé Jehová, porque Él me ha ungido, me enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los precios abertura de la cárcel, a promulgar año de la buena voluntad de Jehová, el día de jubileo y día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Escuchen. A ordenar a Sión a los enlutados, aquellos que tienen peso, aquellos que se lamentan, aquellos que sienten un pesar, aquellos que están apesadumbrados, aquellos que están derribados, que están sintiendo los dolores del alma. A ordenar a Sión a los enlutados, para darles gloria en lugar de ceniza o belleza. Esa palabra gloria es belleza, gloria. Las cenizas se vuelven tu gloria. Óleo. Esta palabra óleo es shemen, la misma palabra que viene de Getsemaní, Getsemaní. Las olivas aplastadas, el aceite que ha sido producido en la prensa de oliva, que han sido aplastadas por el peso del propósito de la voluntad del Padre.
Hallelujah. To give the oil of joy for óleo mourning, de gozo en lugar del and the luto, garment manto of de praise, alegría o de halal, alabanza, for halal, the spirit en lugar of heaviness, del espíritu darkness, angustiado, weakness, oscuridad, faintness, debilidad, delgadez, that we might be called the trees y of serán righteousness, llamados árboles the de planting of the justicia, Lord, plantío de Jehová, para might be gloria suya. and Y they shall build the old waste places. edificarán los desiertos They shall antiguos raise up the former y desolations. levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades asoladas. Esto es cuando los hijos de Israel regresaron de Babilonia. Los asolamientos de muchas generaciones, y estarán extranjeros y apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros del Dios nuestro seréis dichos. Estos son los hijos de Dios. No sé si están viendo el cuadro aquí. No es placentero en el momento. El dolor de parto omal es pesado, es doloroso. Es doloroso para el alma. Puede ser físicamente doloroso, pero es doloroso para el alma. El padre vio los dolores de parto del alma de su hijo cuando su hijo estaba muy afligido. Mi alma está extremadamente afligida hasta la muerte. Pero en medio de este dolor, Padre, no estoy disfrutando esto realmente. Si es posible quitar esto de mí, por favor, quítamelo. Pero si no, si este es tu propósito, no mi voluntad, pero sea hecha tu voluntad. Esto es lo que lo llevó a las fases finales de él cumpliendo el propósito de su Padre. Tuvo que venir o llegar a ese punto en la prensa de oliva en donde él fue aplastado, donde su humanidad fue aplastada, estaba sudando gotas de sangre. La angustia era tan intensa sobre su ser. Y nosotros nos quejamos. Perdónanos, Señor. Nos quejamos de que alguien nos miró de lado. Nos quejamos porque alguien no nos aprecia. Nos quejamos porque alguien no nos dio la mano de manera correcta. Nos quejamos porque alguien no nos reconoció en la tienda. Oh, soy tan rechazado, y corremos ahí jugándole a la víctima. Es patético. Y todo el tiempo Dios está diciendo, ¿quieres ir más profundo o no? ¿Este es tu propósito, ir más profundo dentro de esta prensa de oliva en donde puedo aplastar la última gota de aceite de ti, que te va a vestir con una unción para terminar esta carrera? Una unción para completar la jornada, una unción para cumplir y terminar el propósito del Padre. Él tenía que tener esa unción.
cuando esas gotas finales salieron de él, en la prensa de olivas, en esa tercera vez, aplastando, 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 la última gota de aceite, los ángeles entonces vinieron y le fortalecieron. Fue ungido. Está bien, me puedo parar ahora. He pasado por mi mal, por mi labor mal. He rendido todo otra vez al propósito de mi Padre. Y he sido ungido con un aceite, con una unción para terminar esta jornada. Y el Padre dijo: estoy poderosamente satisfecho. Estoy satisfecho, hijo. Entonces envió ángeles a ministrarle y fortalecerle para ponerse de pie de este lugar, enderezar los hombros y decir: no voy a rendirme en esta carrera, no voy a rendir el propósito de Dios, no voy a tirar y dar el alma en esta pesadez, no me voy a detener aquí, no voy a dejar de respirar, no voy a morir antes del propósito, el llamamiento de mi Padre. Quisiera que alguien gritara en este lugar esta mañana y levantaran su nombre. Glorias sean dadas a Dios. Así que si aquí es donde usted se encuentra, entonces esta lección es para usted. Si no es donde está, guárdela en algún lugar seguro, porque va a llegar ahí. Y va a necesitar este conocimiento cuando llegue a ese punto en donde se sienta como que ni siquiera quieres saber, no quieres saber. Y yo tampoco les voy a decir lo que hemos sentido los últimos 3 meses. Ha sido tan aplastante, aflictivo, exhaustivo. Es difícil dormir. Algunas veces difícil hasta pensar. El pesar. Yo digo, ¿pero qué es? ¿Soy yo? ¿Son ellos? ¿Son aquellos? ¿Es esto? ¿Qué es? Finalmente lo descubrí. Todo lo que Él quería de mí era decirle: Padre, voy a hacer tu voluntad. No necesito la aprobación humana. No necesito 3 personas que vengan conmigo y vigilen y oren. Yo puedo hacer esto delante de ti y decir: duerman, duerman. Algunos de ustedes les voy a decir: duerman. Otros de ustedes, sacúdanse, porque están a punto de ver algo. Y experimentar algo en Dios, pero depende de cómo respondemos. Ni siquiera estoy hablando como iglesia, estoy hablando como un individuo. Esta es una cosa individual. Por eso Jesús fue Él solo, más adelante, más profundo. Estaba esperando que lo apoyaran, pero no obtuvo nada. Pero ahí estaba Él yendo:
Padre, I cannot even imagine ni siquiera me puedo imaginar how he felt that day, cómo se sintió él ese día, that whole day, todo el día, being led from there to siendo Pilate's llevado de hall, ahí al patio de whipping, Pilato, a los rejection, latigazos, el the spitting rechazo, on the pulling los out the escupitajos que le jalaron la barda, la corona de espinas, las burlas, los gritos que le decían crucifícalo, deshazte de él. and all he had done, Y todo lo que había hecho era alimentarlos con all verdad. he had done was give Todo lo que them había hecho era words of darles life. palabras de vida. He had healed their sick, raised Saló a sus enfermos, levantó a sus muertos, habló el evangelio del reino de to Dios a nation a una nación that didn't que want him. no lo quería. But it wasn't about them. Pero no se trataba de It ellos, was about him. se trataba de Él It mismo, was about Jesus. se trataba de It was about Jesús, Jesus, se trataba de Jesús Abosoya, fulfilling his cumpliendo Father's purpose. el propósito de su Padre para Él. And when you get to that point, Y cuando llegas a ese punto, forget everybody else. puedes Yes, on one olvidar a side, todos los demás. Sí, por un lado, collective, we are a somos un body, cuerpo we are a unit, and we colectivo, must somos una always unidad be that. y siempre debemos ser eso, Bond together, a- unified in purpose. unidos, atados en On the propósito. other side of the scales, Pero por el otro lado de las balanzas, recuerden el opuesto. Aquí there's nobody. no hay nadie. It's you. Eres tú. This sonship relationship Esta with relación God is de lonely. hijo con el Padre, con Dios, es It is a solitaria. lonely journey. Es una jornada solitaria. Eres tú, Father, my Padre, will, no mi voluntad, thine be done. pero la And tuya since sea I hecha. have begun Y ya saying que that, he estado laying in bed diciendo and saying that, eso, tirado ahí en la cama diciendo eso, levantándome y diciendo eso, walking through my house caminando and por saying mi that, casa y diciendo eso, manejando en el carro, sentado en el avión mientras estudio la palabra de Dios y cerrando mis ojos y diciéndole, Padre, not my will. no mi voluntad, I don't care what it looks like. I don't no me care. importa cómo se vea, no me importa And nadie that's where más. you need to come to as well. Don't Y care es about a donde necesitas llegar en su voluntad, que no te importe nadie más, no se trata de ellos. No te preocupes con lo que están diciendo ahí en la calle, lo que está diciendo tu familia. Yo he escogido and I have chosen well. y he escogido bien. This journey is real. Esta jornada es real, The destiny is el real. destino es real, The pain is real. el dolor es real. Don't think that it's going No to get any piense lighter. que se va a volver más ligero. I'm going to Voy a enseñar down in Mexico allá en México about subduing. sobre subyugar. We all want dominion. Todos queremos dominio. And somewhere in our minds we feel like if Y I get en dominion, algún lugar en nuestra mente decimos, si obtengo dominio, entonces puedo vencer. that's a wrong thought. Ese es un pensamiento equivocado, Because dominion, porque el dominio, having dominion is tener the fruit dominio es el of fruto overcoming. de vencer. You've got to subdue Tienes que subyugar before you can have dominion. antes de poder tener Things- dominio. The territory has got to be put under your feet. El territorio necesita ser puesto bajo tus pies, subyugado antes de que sea tu dominio. So we all want the dominion. We Así want que the todos kingship, queremos the el dominio, authority. queremos el reinado, la autoridad, las cosas en nuestro mundo natural y espiritualmente. Queremos dominio sobre los poderes de las tinieblas y santos. About bringing Primeramente, things under subjection. se tienen que traer las cosas bajo sujeción y That's subyugar. overcoming, is Eso subduing. es vencer, And through subyugar. overcoming, Y a través de ese subyugar God o gives you vencer, power. Dios te da poder de dominio y autoridad. It's powerful. De cualquier manera es otra lección, pero es una lección poderosa. Praise God. Gloria a Dios. Well, I Bueno, feel like a little bit of a fool. me siento un poco tonto hoy. Well, I'm just telling you how I feel. Bueno, nada más le estoy diciendo cómo me siento. Tal vez estoy mal, pero así me siento. You're talking about something Porque you try to verán, explain. hablas
de algo que quieres explicar, pero ¿cómo explicas esto? ¿Cómo explicas estas emociones, excepto que todos las conozcan por sus propias experiencias? Si no se pueden relacionar con ellas, pues espérese tantito porque lo va a hacer. Esta jornada es mi jornada, ¿correcto? Él pavimentó el camino para mí y ya que su meta final era el monte Calvario, en donde Él finalmente venció, ese fue su Sion, en donde Él conquistó. Pero antes de llegar ahí, tuvo que pasar por el Getsemaní, tuvo que pasar por la prensa de olivas. Esa prensa de oliva le dio una unción a través de una voluntad rendida. No mi voluntad, no mi voluntad, no mi voluntad. Pero cada día de nuestra vida peleamos por nuestra voluntad. Y todo el mundo dice amén. Es verdad. Nos preocupamos tanto por nuestra voluntad. Espero que haya tenido sentido para ustedes hoy. Gloria a Dios. Inclinemos nuestros rostros por un momento.